estamos también en YouTube de FCM TV. Y hoy día tengo el agrado de estar conversando acá con dos colegas científicas de relevancia acá en la región. Ellas se dedican al trabajo en la limnología, y la limnología es una rama de la ecología en la cual se dedican al estudio de los ecosistemas vinculados a cuerpos de aguas continentales, sean estos lagos, ríos, lagunas, estuarios, etc. Así que voy a comenzar presentando a Norca Fuentes. Norca, colega, bióloga marina, doctora en ciencias, que hoy día trabaja en la Universidad de los Lagos. Y también presento a mi colega también, a Nicole Pese, bióloga marina, magíster en ciencias, y a nuestros colegas de la Fundación Conservación Marina, a Claudio Delgado y a José Cárdenas, que estamos acá transmitiendo en vivo para comunicar información. Entonces voy a dar unos minutos para que primero Norca nos cuente a qué se dedica, con quién trabaja, y luego de ello también se lo voy a pedir a Nicole. Así que estamos súper con buena onda, con buen ánimo para compartir información científica relacionada al agua, en este caso de la cuenca del lago Yanquihue y del río Maullín. Gracias por tu presentación, Jaime. Bueno, muy buenas noches a todos los que nos están escuchando. Es un gusto para mí estar acá desde la academia, pudiendo aportar desde los conocimientos que he aprendido y que también he aplicado durante los 20 años que ya vengo trabajando en este tipo de ecosistemas, como tú decías, ecosistemas acuáticos, ecosistemas límnicos, pero también incluyendo también algunos salares, ¿verdad? Salar de Atacama, el salar de Laguna de los Cisnes, también lo vemos los limnólogos, pero en la región estamos enfocados principalmente a todos estos problemas que tienen que ver con nuestros lagos, con nuestros ríos, con nuestros humedales. Y bueno, yo soy académica de la Universidad de los Lagos, hace 10 años que estoy ahí. También soy bióloga marina, como los que estamos acá presentes. Estudié antes de especializarme en otras aguas, primero en aguas marinas, y luego me cambié a las aguas dulces para complementar mi formación. Y en los últimos años también he estado formando capital humano avanzado. Hay varios estudiantes que han hecho su magíster o han hecho su tesis conmigo, y me alegra también ver que están aportando desde sus disciplinas también a generar conocimientos, datos, porque hay muy pocos conocimientos, como vamos a ir contando en esta noche. La limnología es una ciencia reciente, estamos hablando de los últimos años, con los primeros limnólogos que aún están vigentes, por ejemplo, ¿cierto? La Irma Vila, por ejemplo, ¿sí? Que ambas conocemos muy bien, un honor conocerla. Entonces, sí, es una ciencia bastante reciente, por lo tanto hay mucho que hacer, hay muchos datos que generar, y estos datos son necesarios para poder tomar buenas decisiones, desde la academia, desde nuestra ciencia, desde de diferentes, el IFOP, por ejemplo, también, que está haciendo estudios en ambientes continentales, aportar a la conservación. Eso yo creo que es lo importante, generar datos y aportar a la conservación de estos valiosos ecosistemas. Y bueno, y cortito, mi equipo directamente de limnología, bueno, son biólogos marinos que ahora están trabajando conmigo, y en el último tiempo hemos estado trabajando en el río Damas, por ejemplo, fuertemente, con todo el tema de la contaminación de esta subcuenca del río Rahue, que incluye el Damas, y también en humedales andinos, como Laguna Trinidad, y también humedales costeros, como Amortajado, que tuvimos hace poco y en Caulín levantando información ahí. Así que eso principalmente. Gracias, Norca, por introducir toda la parte de la limnología y en realidad poner en valor el trabajo de los biólogos, de los limnólogos. Yo también, bueno, yo me llamo Nicole Pese, soy bióloga marina y de ahí me especialicé en limnología. Partí la limnología con el lago Yanquihue
y mi experiencia va mayoritariamente asociada a todos los lagos en los que se realizan actividades de acuicultura. Bueno, el monitoreo consta de una red más o menos de 15 lagos, ha fluctuado en el tiempo, por eso digo más o menos. Somos un equipo de 4 personas que somos los autores y más varios colaboradores. Mis colegas Rodrigo Vera, Carolina Oyarzo y Claudia Pérez son los con los que trabajo directamente y están en el área de limnología del IFOP. El IFOP es la empresa donde trabajo, que es una empresa privada sin fines de lucro que tiene rol público. Entonces, lo que nosotros hacemos es para el Estado de Chile. Y en este caso, el proyecto, el cual ha levantado la información de los lagos con acuicultura, se llama Evaluación del Estado Ambiental de los Lagos con Actividades de Acuicultura, que viene ya desde el año 2012. Primeramente lo hizo la Universidad Austral, posteriormente hubo un año sin muestreo y después, por la Ley General de Pesca y Acuicultura, esta actividad pasó a ser parte del instituto, pasó a ser parte de la investigación permanente estratégica que realiza el Instituto para el Estado de Chile. Bueno, con esta información se evalúa que los lagos se mantengan dentro de un estado trófico, bueno, una capacidad de carga, y que no se sobrepasen. En el fondo, la idea es, con esta evaluación, ver que los sistemas acuáticos se encuentren en un equilibrio y que no sea sobrepasado producto de la actividad de acuicultura. En este caso va enfocado desde ahí, porque el Ministerio de Economía, la Subsecretaría de Pesca, ven esa área, la Ley General de Pesca y Acuicultura. Por ese lado nosotros miramos el lago, por esa ley. Y bueno, nosotros nos dedicamos mayoritariamente a esa área, no a la formación de alumnos, si bien hay colegas que han podido guiar a alumnos tesistas, nosotros nos hemos dedicado de lleno al muestreo porque es muy intenso. Tenemos la red de 15 lagos, eventualmente necesita todo el poder por ese lado. Así que, pero estamos muy contentos, el equipo también, como dice Norca, de que uno puede aportar desde el lado, área del conocimiento a mejorar, a contribuir con la calidad ambiental. Eso. Excelente. El IFOP, donde trabaja Nicole, se ubica en Puerto Montt y el laboratorio de limnología de Norca se ubica en Osorno, en la Universidad de los Lagos. Vámonos al agua. Vamos a refrescarnos con el agua. Una pregunta, Norca, como ecóloga, desde la ecología para ti, cuéntanos un poquito, ¿qué es para ti un río? ¿Qué es? ¿Qué es un río? Ok, desde lo sencillito a lo complicado. Okay. Bueno, en palabras sencillas, los ríos son ecosistemas continentales que fluyen en una dirección, principalmente debido a diferencias de pendiente. O sea, son unidireccionales en una dirección por pendiente, y se denominan en ecología ecosistemas lóticos. Comparten esta característica de lótico junto con pequeños riachuelos o arroyos que también se movilizan en una dirección, a diferencia de los ecosistemas lénticos, que son los lagos, las lagunas, los embalses, que se mueven en diferentes direcciones, el agua, debido principalmente a gradientes de temperatura y densidad. Entonces, esos son ecosistemas lóticos. Sí, y que bueno, y que son diferentes entre sí. Por ejemplo, por eso también cuando hablamos de normativas secundarias que son específicas, nos referimos específicamente a las diferentes cuencas en el norte de Chile, porque Chile es muy largo y tiene diferentes climas, bioclimas. Entonces, por lo tanto, también tenemos diferentes cuencas, diferentes ecosistemas que comparten algunas características en común. Por ejemplo, el tema del movimiento hidrodinámico, pero tienen diferente origen. Por ejemplo, tenemos los ríos altiplánicos, los andinos, los cordilleranos, los de la cordillera en la costa, que son generalmente los que desembocan en las áreas costeras. Hay otros que se pierden en los valles intermedios. Entonces, en diferentes tipos de cuencas. O sea,
Por eso es tan específico y es difícil en el tema de las normativas determinar una batería de parámetros independiente de la zona geográfica o del origen del río. Hay ríos continuos, por ejemplo, que son las de la teoría donde hablamos de los grupos funcionales que tenemos, que nacen en la cordillera de bajo orden, pero por ejemplo el Maullín es un ejemplo de un río discontinuo que nace en un lago. Entonces son ecosistemas muy dinámicos, muy variados, y por lo tanto necesitan cuando el uso, por ejemplo, de bioindicadores para determinar su calidad ambiental, porque son tan dinámicos que sacaríamos como en el tiempo muchas fotos, van cambiando continuamente. Eso, hablemos un poquito de la calidad, la calidad del agua. ¿Cómo podríamos explicarle a la gente de manera sencilla qué es la calidad del agua? ¿Me preguntas a mí o a Nicole? A ti. A mí, aquí, a mí. Bueno, la calidad del agua es la que permite la vida en el ecosistema. En el fondo, cuando vamos a la guía para establecimiento de normas secundarias, que también se basa en conocimiento ecológico, cuando hablamos de aguas de extraordinaria pureza o de buena condición para la preservación de la vida, no hablamos de agua de buena calidad, agua que tiene buenas concentraciones de oxígeno, que tiene pocos nutrientes en la columna de agua, que ahí tiene que ver con algunos problemas que cuando vemos ecosistemas de mala calidad de agua es porque tienen alta concentración de nitrógeno y fósforo, que producen es un proceso natural de envejecimiento, ¿verdad?, que se ve acelerado por la actividad humana, que es la eutrofización. Entonces ahí hablaríamos de ecosistemas de mala calidad de agua, cuando tenemos elementos en la columna de agua que están produciendo una pérdida de biodiversidad, lo que se traduce también en ecología, lo que es polución génica, por ejemplo, cuando encontramos un grupo de organismos que son altamente dominantes en un ecosistema y que desplazan al nicho de otro y que colonizan todo. Y ahí es un ambiente que puede ser muy abundante, pero en 1, 2, 3 especies. Entonces eso se considera también dentro de una mala calidad. Y si cuando vemos lo que nos muestra la naturaleza en cuanto a bioindicadores y lo que relacionamos con la columna de agua, justamente coinciden con bajos niveles de oxígeno, porque en estos lugares encontraríamos especies que son tolerantes a la contaminación, a bajo nivel de oxígeno, y también podrían ser por metales. Estamos en las cuencas del norte. Entonces buena calidad es cuando el agua del ecosistema favorece la vida y la conservación de una amplia biodiversidad de organismos que viven naturalmente en ese lugar. Súper, muchas gracias. Para continuar contigo, Nicole, yo no recuerdo bien, creo que tú más o menos del año 2006, 2007, tú ya estabas vinculada al quehacer con respecto al lago Yanquihue. Recuerdo una vez conversábamos, tú ya desde tu pregrado, tú ya estabas ya participando con la gente de lo que antes era CONAMA. Sí, mira, lo que pasó fue que cuando ya tuve que hacer mi tesis, en busca de datos, me acerqué a la CONAMA, y la CONAMA en ese momento necesitaba estudios referentes a normas secundarias de calidad ambiental que habían sido recientemente priorizadas. Entonces, en eso vimos que el lago Yanquihue era el que se podía estudiar en ese minuto, y así me acerqué al lago Yanquihue y llegué a la limnología porque en el fondo la suerte de la vida me llevó hacia allá, porque era lo que se necesitaba y yo quería contribuir al bien público. Entonces empezamos ahí a estudiar el lago Yanquihue con la profesora Irma Vila y Rodrigo Pardo y Jimena Molina también, y ahí lo que hicimos fue evaluar la matriz de datos que tenía la DGA desde el año 1986 hasta el año 2006, y vimos cómo si es que había habido alguna tendencia, y en general no encontramos tendencia por ejemplo, en el fósforo, sino que la tendencia que nosotros encontramos en ese momento, sí encontramos que había aumentado la concentración de nutrientes desde 3 microgramos por litro, que es lo que tenía Campo en el año 88, hasta, si mal no recuerdo, teníamos es que
es que en ese momento era súper elevado el valor que nos dio, pero ahora con el tiempo yo lo miro y el valor, ya no lo quiero decir, porque no, el valor me he dado cuenta de que ahora con los años de estudio, que esos valores estaban elevados y que habían cosas que no eran extrañas, valores que eran raros, que en este momento yo no sé si los usaría. Entonces, bueno, pero lo que sí pudimos ver con eso es que la clorofila, que es un parámetro mucho más constante y que tiene menos problema de error de muestreo, la clorofila había aumentado, la componente fitoplanctónica también estaba cambiando. Entonces, nosotros ahí lo que recomendamos después de la tesis y le entregamos la tesis a la CONAMA era que se analizara el fitoplancton como bioindicador asociado a la norma secundaria. Y bueno, y con el tiempo me alegré mucho de ver que el año 2011 se incluyó en el monitoreo de la DGA el fitoplancton. Entonces, se han ido acumulando información y ha ido siendo analizada información del fitoplancton. Yo, de hecho, tengo esa información para que en el futuro se analice toda y se pueda, ojalá, hacer algún bioindicador específico para el lago Yanquihue asociado a eso, a la norma secundaria. Entiendo, por lo que he leído de la norma, que esta, ¿cómo se llama? Lo tengo en una parte escrito, pero que la norma te permite monitorea, ¿cómo se llama? Esperen, voy a mirarlo porque se me olvidó. ¿Cuál era el nombre de esto? Acá. Esta es como la conclusión del sistema. Momento, que no lo tengo pero acá. genial, imagínate, Mira, la gente que nos está escuchando, estamos acá recibiendo la información, pero directa de las científicas que están analizando todo, así que gracias. tú los lleves a revisar tu computadora. Muchas gracias. No, mira, pero si quieren, la red de observación del lago, que es complementaria a la norma, ahí se monitorea el fitoplancton. Y con el tiempo, la idea es que eso se revise y ojalá pueda el ministerio establecer alguna normativa, o sea, alguna reglamentación asociada a ello. En este minuto no está, pero yo creo que con lo poderosa que es la herramienta del fitoplancton como bioindicador, el ministerio lo va a poder usar en un futuro próximo en que se tengan medidas más precautorias respecto de la condición del lago Yanquihue. Bueno, contémosle a la gente a lo que tú te refieres con estas estaciones de la DGA. O sea, son la Dirección General de Aguas es la DGA, y Sí, estas estaciones de monitoreo, yo lo desconozco, pero me imagino que están ubicadas en diferentes sectores del lago. Mire, ¿les puedo mostrar algo? O, no, o después ya, se los muestro. Entonces la vamos a poner desde donde corresponde. ¿Quieres compartir pantalla? Quiero compartir pantalla para mostrarles una breve presentación, ¿ya? Mira, es así. ¿Lo ven como ahora? ¿Lo ven como presentación? Ya, sí. Mira, tenemos acá al lago Yanquihue y rápidamente vamos a ver qué cosas sabemos del lago Yanquihue, ¿ya? Bueno, la eutroficación, Norca ya nos comentó lo que era, que el proceso de enriquecimiento de un sistema acuático producto del aumento en la cantidad de nutrientes. De la eutroficación nacen también modelos para poder predecir cuándo se eutrofica o no un sistema, y estos valores que ven ustedes acá, desde el verde hasta el rojo, te muestran cuán productivo o cuán eutrófico está el sistema. Un sistema, mientras más oligotrófico, tiene menos nutrientes y las aguas son más prístinas. Por ejemplo, al eutroficarse el agua, varía la composición del fitoplancton también, y el fitoplancton pasa de ser, por ejemplo, viene la aparición de especies como Dolichospermum, Aphanizomenon, que son cianobacterias, que pueden llegar a tener, son potencialmente nocivas o tóxicas. Vemos que la eutroficación tiene diferentes fuentes que inciden sobre ella. Tenemos factores naturales, como la geomorfología, el clima, los que son propios de la masa de agua, como la hidrodinámica, el reciclado de nutrientes dentro de la columna de agua.
También tenemos los factores antrópicos, que tenemos el crecimiento demográfico, las modificaciones al uso de suelo, la producción industrial. Lo bueno de estos factores antrópicos puntuales es que son regulables, o sea que la normativa puede verlos y hacer cosas sobre ellos de manera más simple que cuando los factores son difusos, como por ejemplo el uso de suelo, porque el uso de suelo es más difícil para la autoridad limitar la producción, por ejemplo, el uso de fertilizantes. Es más complejo que decir en un RIL, oye, aquí hay que disminuir la cantidad de nutrientes. Por ejemplo, ¿qué sabemos del Yanquihue? Sabemos que pertenece a una red de lagos llamados araucanos, fue descrito por primera vez en el año 63 por Thomason, y él, haciendo un monitoreo de temperatura y de fitoplancton, describió que este lago era oligotrófico, es decir, pobre en nutrientes, monomíctico, es decir, que tiene una época en que el lago está totalmente mezclada a la columna de agua y una época en que se hacen dos capas, que más adelante se las vamos a mostrar. El lago también es de origen glacial volcánico y tiene alrededor de 11 millones de años. Y, como decía Norca, el río Maullín es parte de la cuenca o sea, el lago Yanquihue es parte de la cuenca del río Maullín y también se originó alrededor de esa misma época. El lago Yanquihue es uno de los más profundos del país, con alrededor de 317 metros de profundidad. La media, la mayor profundidad está aquí donde ustedes ven azul. Donde está en rojo es donde es más somero o menos profundo. El lago tiene un lento tiempo de renovación, entre 49 y 86 años, y tiene un gran volumen de agua, alrededor de 154 kilómetros cúbicos. Los usos de suelo en el lago Yanquihue son muy diversos, pero mayoritariamente aquí podemos ver el uso de suelo praderas y el uso de suelo, y eso es en verde, y en color rosado vemos el uso de suelo urbano. También les podemos decir que el lago Yanquihue, como les explicaba, tiene un epilimnion, que es la parte de arriba, la capa superior, y el hipolimnion, que es la capa inferior. Miren, en este gráfico, en la vertical tenemos la profundidad, y en la horizontal acá arriba tenemos la temperatura. Entonces, ustedes pueden ver que en el periodo de invierno y del principio de la primavera, la temperatura es igual arriba y abajo, entonces el lago está mezclado. En cambio, en la época de mayor temperatura, el lago está estratificado, la superficie tiene mayor temperatura que en el fondo. Así también podemos ver que la composición fitoplanctónica en las diferentes estaciones del año varía. Esta información del fitoplancton con monitos que hay acá fue tomada junto con este gráfico de la estratificación de Campos de 1988. Él vio durante todo un año cómo evolucionaba el lago Yanquihue, desde el año 82 al 83, y ahí él vio esta variación en el fitoplancton durante las estaciones del año. Tenía una gran diversidad, tenía una gran diversidad. También ellos acá, y esto lo modifiqué yo el año 2007, y ahora el fitoplancton es un buen indicador de los sistemas acuáticos porque es muy sensible a las variaciones, no solamente estacionales, sino que también a las variaciones de trofía. Por ejemplo, aquí tenemos los puntos de muestreo, pero del estudio de los lagos, no más adelante viene el de la norma secundaria, pero aquí nosotros tenemos 15 puntos de muestreo, 14, y se evaluaron condiciones del 2014 al 2018, lo que les voy a mostrar. Nosotros les voy a mostrar aquí brevemente. Ay, la música, ¿la escuchan ustedes? Sorry, ¿ustedes escuchan la música del video o no? ¿Es un reggaetón? No, no es un reggaetón. Entonces la música que tengo acá. No mira. Bueno, el muestreo que hacemos nosotros, tiramos en una lancha, vamos con nuestros equipos, hartas botellas, y tiramos al agua, ayudado de un winche, tiramos unas botellas Niskin o botellas oceanográficas, y con eso las tiramos a diferentes profundidades, y con eso vamos sacando muestras de agua y vamos rellenando nuestras botellas. Y para medir diferentes parámetros como temperatura, pH, oxígeno disuelto,
medimos nitrógeno, fósforo, disueltos y totales, el fitoplancton también hacemos análisis de zooplancton, hubo un tiempo que estuvimos haciendo análisis de microplásticos, pero finalmente nos enfocamos más a la componente, no a los microplásticos, sino que a lo orgánico. Bueno, ¿qué pasa con el lago Yanquihue? ¿Cuál es el problema en realidad? Lo que pasa acá es que el lago Yanquihue, miren, aquí en esta gráfica, ustedes ven en la vertical a la carga de fósforo o aporte de fósforo al lago. Y en la horizontal ustedes ven los microgramos por litro de fósforo que tiene la columna de agua. O sea, si yo tomo una muestra y veo cuánto fósforo hay, es lo que tengo ahí en ese gráfico. Entonces, aquí en la zona verde, del rectángulo verde, es que el lago está ultra oligotrófico. Y en la zona del rectángulo celeste, el lago está oligotrófico. Nosotros, este punto rojo, relleno rojito, ese era el punto de los 3 microgramos por litro que describió Campos la primera vez que hablaron del lago. Y posteriormente son los datos que hemos ido recogiendo con este proyecto. Entonces vemos que efectivamente hay una mayor concentración de fósforo que la que se evaluó en su descripción, pero no se ve que haya una respuesta en la concentración de clorofila, que es lo que esperan en general los modelos predictivos. Entonces, hay que buscar herramientas aparte de las concentraciones de nutrientes para poder decir que el lago tiene alguna tendencia o no. Entonces, ¿qué hicimos? Buscamos en los bioindicadores. En general aquí se ve, no voy a entrar en detalle porque mucho, aquí se ve que la mayor cantidad de organismos son diatomeas, los que dominan el ambiente. Pero igual vimos que a lo largo de los 4 años de muestreo que implicaban este estudio, vimos que habían cianobacterias en prácticamente todos los muestreos, pero en bajas concentraciones. Y vimos también un periodo en que hubo una floración de orilla. ¿Ya? Aquí tenemos la floración de orilla que se produjo un año en Puerto Varas con Baucheria spp. Hubo otro año, el año 2018, que un investigador, García, el 2018, identificaron una floración de Aphanizomenon, que es una cianobacteria. Esto fue en Frutillar, Puerto Octay, Frutillar. Y en Frutillar también se observó el crecimiento de una microalga de orilla, una filamentosa, cladófora. Entonces, también con otro método, con los mismos datos, pero con más tiempo de estudio, vimos que las microalgas, el ensamble de microalgas estaba mostrando un ambiente con buenas condiciones de nutrientes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque abundan las grandes diatomeas consumidoras de fósforo, como las que tenemos en esta foto acá arriba, esta alargadita, esta como estrella y esta que es como unos macarrones. También hemos registrado la presencia de microalgas potencialmente tóxicas en muy bajas cantidades, pero sí, en el fondo hay un inóculo de estas microalgas que eventualmente crece o disminuye. ¿Cómo lo podemos proteger al lago? Sabemos que el lago tiene todos los cuerpos de agua tienen normas sobre ellos que van por todos estos organismos, desde el Ministerio de Medio Ambiente, al Cernagiomín, la Municipalidad, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, el Ministerio de Economía, el MIMBU, por nombrar la mayor parte de los que conozco. Y tenemos aquí la norma que liga a la Dirección General de Aguas con la Superintendencia de Medio Ambiente, y tienen una norma que el objetivo es mantener las aguas oligotróficas del lago Yanquihue y por ende también proteger la cuenca del río Maullín. ¿Cuáles son los parámetros que norma esta norma? La transparencia, la temperatura, la conductividad, el pH, el oxígeno disuelto, la turbiedad, el nitrógeno, el fósforo, el sílice y el DQO. Aquí, en este mapita del lago, se muestran en pequeñito las estaciones de muestreo que tiene la norma. Son 4 para las 4 áreas de vigilancia. En Puerto Octay, en Frutillar, en Puerto Varas y en Ensenada. Y además tienen una red de vigilancia complementaria, que tienen monitoreo en el área de Ensenada, Frutillar, Las Cascadas, Yanquihue, Puerto Octay, Puerto Varas,
está ampliada esta red de monitoreo. Los parámetros están en una tabla, que está la tabla 2, que es para los niveles de calidad, y se dice que estas normas se cumplen mientras se mantenga dentro de los niveles que están aquí en la tabla. Bueno, aquí en general era para decir que hay un informe complementario al análisis a la GIES, este fue del primero, del anteproyecto de la norma secundaria, en que también dice, la protección de la calidad de las aguas del Llanquihue no solo garantizará la continuidad de los usos directos propios a los usuarios de la cuenca del lago, sino que además a los usuarios del río Maullín, en la medida que las actividades económicas que descargan a este río no generen efectos adversos en la calidad de sus aguas. Entonces, ¿dónde podemos ligar la norma con el fitoplancton? Que era lo que les decía yo, que esta red de observación del lago, que pertenece a la norma secundaria de calidad ambiental, ha generado estos datos desde el año 2011. Entonces, se espera que en algún momento estos datos sirvan al ministerio para generar indicadores que les permitan tener medidas más precautorias para la normativa. Y además, el cuidado va más allá de la norma, o sea, no solamente nos tenemos que regir por lo que digan las normas, sino que nosotros tenemos que tener acciones que nos hagan ser lo menos contaminantes posible, usar el agua de manera racional y que ese pensamiento se extrapole a la acción común. Este ejemplo es sacado de Estados Unidos y Canadá, que imagínense con todos los tremendos grandes lagos que tienen, se pusieron de acuerdo para hacer cosas. Entonces, ¿qué cosas se pueden hacer? Una es a las fuentes directas, como los ductos de descarga, se les disminuye la cantidad de contaminantes o de nutrientes que pueden vertir al agua. La otra, por ejemplo acá, los impactos de las fuentes difusas en la salud del ambiente costero. Los municipios y las inmobiliarias y también los compradores de las cosas tienen que tratar de buscar las soluciones lo más verdes posible. Por ejemplo, acá las ciudades, hace poco, ayer Patagua mostró un manual que hicieron para las ciudades más verdes, para que tengan un mejor drenaje y se haga esto, que se rellena la napa, hay agua para todos en el fondo. Y así también el agua al drenar y al escurrir llega con menor cantidad de contaminantes a los cuerpos de agua. Y también tenemos que preocuparnos de las especies invasoras, como el dídimo, por ejemplo, que está esparciéndose por prácticamente todos los ríos, y la manera que podemos prevenir nosotros es con bioseguridad, limpiar las cosas con cloro si uno va de un río a otro. Por ejemplo, para nosotros también, que vamos de un lago a otro, tenemos que limpiar nuestras cosas. La protección de los hábitats. Y aquí esta figurita también la saqué de Estados Unidos, que en el fondo indica que cuando el conocimiento se va esparciendo, cómo crece la cantidad de conocimiento si es que uno lo va difundiendo. Y bueno, eso es lo que les quería mostrar, chicos y chicas, a todos. Wow. No sé si tienen alguna pregunta, hablé como flash. Yo te veía en un congreso de ciencia y esta vez aquí compartiendo tu información a toda la ciudadanía. No, genial. Mi primera pregunta es saber quién, qué organismo está como pendiente o está realizando los monitoreos para esta evaluación de la norma secundaria. Esa es la DGA. La DGA, y me parece que Norca, no sé si ahí ayúdame un poco, la SMA no es la que encarga de monitorear, ¿cierto? Sino que es la DGA. La SMA tiene la función de garantizar, Sí. es que hay de garantizar que se haga como las cosas de determinada forma y que después se haga el informe, si no me equivoco. Mira, en cuanto a las normas secundarias, la DGA es la que principalmente tiene mayor información, levanta mayor información. Y bueno, y luego el Ministerio de Medio Ambiente levanta informes específicos para complementar la información junto con la información de investigación, recopilar toda la información existente. Pero la entidad que tiene más datos
acá en la zona, por ejemplo, con el tema lagos y con el tema ríos, es la DGA. Sí, ellos están encargados por la norma de monitorear. Bueno, hay hartas preguntas de los que estamos acá presentes y también entiendo que en las redes sociales las están haciendo, pero para no perder el hilo, ya van las preguntas, pero para no perder el hilo y entendiendo que el lago Yanquihue, el principal, el único desagüe que tiene es el río Maullín, y en esta conexión que estamos intentando llevar de ecosistemas, ¿cierto? Yo te pregunto a ti, Norca, similar a lo que conversa Nicole sobre bioindicadores. Para el caso de los ríos, ¿cuáles consideras tú que son como parámetros ambientales importantes, o para el caso también de bioindicadores que es importante ya tenerlos presentes desde ahora en esta visión de ir como aumentando la protección de la calidad de las aguas de los ecosistemas del río Maule? Mira, coincido con lo que mostraba Nicole. Es súper potente el tener bioindicadores en el fondo. Recomiendo el uso de bioindicadores. En el río son también indicadores multitróficos que toman todo lo que son la biodiversidad de peces, las microalgas específicamente diatomea, y los macroinvertebrados, ¿ya? Que son un índice que es compuesto. Pero también se pueden mirar por separado. O sea, hay índices que están hablando solamente de qué pasa con la comunidad o los ensambles de microalgas, qué pasa con los ensambles macroinvertebrados y qué pasa también con los peces. Los peces son altamente sensibles a la contaminación. O sea, se consideran, hay varias publicaciones que muestran que sí se consideran como especies que podrían indicar si un ambiente tiene una muy buena condición, un agua con mucho oxígeno, o un agua con pobre oxígeno, principalmente relacionado al oxígeno a los peces. Y los macroinvertebrados, que son los que nosotros estamos utilizando activamente, igual las microalgas, ahí les voy a contar un poco, pero los macroinvertebrados nosotros los estamos utilizando, nos basamos, porque hay varios índices que han sido adaptados a Chile. Por ejemplo, tenemos algún índice que es el IBF o el EPT, Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera, que son 3 órdenes de artrópodos, que claramente predominan en las muestras de los ríos que tienen una muy buena condición ambiental. Y por ejemplo, este índice es muy fácil de determinar, basta con determinar esta orden para poder tener una idea de la condición del ambiente, porque si predomina el orden díptera, que estamos hablando de las moscas, los mosquitos, nos da una noción de que el ambiente tiene una baja condición ambiental, porque estos organismos son tolerantes a los cambios materia orgánica, viven súper bien cuando no hay oxígeno, entonces bastaría con eso. Pero nosotros estamos utilizando ya a nivel más específico, por ejemplo, el índice de familias, que ya no es solamente los órdenes, sino que las familias de macroinvertebrados, pero cuando he correlacionado los dos índices, por ejemplo, en los ríos, por diferentes perturbaciones, porque hemos estado estudiando también estos indicadores que indican algún grado de contaminación, ¿verdad?, antrópica, pero también natural, porque lo vemos en cómo va cambiando y cómo reaccionan, por ejemplo, a los aumentos de la ceniza, que es bastante abrasiva, y viendo sucesión ecológica en río. Y ahí se ve claramente, por ejemplo, estas mismas especies tolerantes, que forman parte de estos índices de macroinvertebrados, que son las que primero colonizan los ecosistemas porque tienen un mayor modo de dispersión, aunque son pasivos, son mayor musculatura y mayor número de huevos, por lo tanto son estrategas eficientes y colonizan primero los nichos. Entonces justamente también porque son muy tolerantes a incluso la ceniza, que es ácida y abrasiva. Entonces es súper potente este índice de macroinvertebrados bentónicos. Yo he correlacionado lo que es el EPT con el Chile IBF y son pequeños los cambios. Se hace un ambiente, tiene mala condición, por ejemplo, como el río Damas, está en rojo y me lo muestra claramente, o llegando a determinar bajo la lupa hasta especie, género, orden, incluso familia. O sea, depende del grado de contaminación, necesita una determinación taxonómica más sensible o no. Nosotros trabajamos en el laboratorio principalmente yo llego hasta género de especie, pero es porque me interesa responder preguntas ecológicas. Pero si es para contaminación,
solo ocupamos los datos hasta familia. Ya, es un indicador. Y en cuanto a las microalgas también estamos trabajando, pero estamos trabajando con dos tipos de diversidades. Estamos trabajando en humedales, en Laguna Chinía lo aplicamos, también lo aplicamos en el lago Rupanco, lo aplicamos en un ambiente costero en Bahía Caulín, y eso específicamente es la línea de investigación que está desarrollando Catalina Ríos, que es una investigadora del Laboratorio de Limnología, que ella está trabajando con estas diversidades alfa y beta que se basan en la riqueza de estos grupos y que nos dan el estado de salud ambiental del ecosistema, también basado en las especies que se encuentran, ¿cierto? Porque se le asignan, igual que los macroinvertebrados, valores de tolerancia, por ejemplo. Entonces, ella está trabajando con esta diversidad de alfa y beta, y también nosotros en el lago Rupanco, que fue bastante interesante, encontramos bloom de cianobacterias también, o sea, también como mostraba ahí, o sea, claramente está pasando algo con nuestros lagos, como decía la Nicole, ha cambiado la atrofía. Y bueno, y eso también, yo sé que hay trabajo de cianobacterias también en río, que nos interesaría empezar a ver eso, pero ahí estamos todavía, estamos como en esa etapa. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué recomiendo los bioindicadores? Que era la pregunta inicial. Los recomiendo porque nos muestran, según los ciclos de vida, un largo periodo. Por lo tanto, si tú realizas un estudio basado en bioindicadores y lo correlacionas, porque tú tienes que saber qué es lo que está causando que estos organismos solo encontremos tolerantes a la contaminación, y tú lo correlacionas para justificar qué es lo que está pasando con materia orgánica, sedimentos, nutrientes, ¿verdad? Entonces, porque te indican que hay especies que viven en ese ambiente de agua sucia. Entonces, son súper potentes, pero es necesario también complementarlos con los indicadores físico-químicos, porque ellos son los que nos dicen cuál es el elemento que se encuentra en una concentración mayor a la permitida en las normativas, o que claramente nos dice que está poniendo en riesgo la biodiversidad. Entonces, son como una mezcla, bioindicadores y físico-químicos, pero los bioindicadores no pueden no estar en las normativas porque son los que nos dan estos estudios una visión a largo plazo. Ya, por ejemplo, lo que es el río Damas y Rahue, porque nosotros encontramos que ese estudio es bastante potente y utilizable, es porque claramente utiliza bioindicadores, ¿ya? Entonces, lo que nosotros mostramos que se correlaciona muy bien con esto en bioindicadores, no es solamente la foto, lo que pasó en el verano, en época seca del año 2019, comienzo 2020, disculpen, sino que es lo que pasó en los últimos 2 años, que vamos a ver el ciclo de vida, que están mostrando estos bioindicadores, así de potentes son. Genial. Vamos ahora a abrir el espacio para preguntas. Y si me permiten comenzar con la primera pregunta, o no, ya, Claudio, te voy a dejar comenzar con las preguntas. Sí, hay algunas preguntas en Facebook también para después. Oigan, qué interesante, muchas gracias, Nicole Norca. Sí, una pregunta bien desde lo más simple, ¿no? Bueno, ¿qué tan contaminado está el lago Llanquihue y qué tanto eso puede llegar a afectar al río Maullín? Esa es una pregunta. Y la otra, más diría yo para ti, Norca, es en tu experiencia con un análisis y estudios para proponer normas secundarias. ¿Consideras tú que esta herramienta de la norma de calidad secundaria es una buena herramienta para establecer mejores estándares de conservación de las aguas, por ejemplo, para el caso del río Maullín? Ya. Entonces, la pregunta para mí era referente a la calidad del agua del lago Llanquihue. Mira, la calidad de agua del lago en general nosotros la encontramos mayoritariamente oligotrófica, es decir, mayormente está baja en nutrientes. Pero consideren que la mayoría de las estaciones, que por lo menos que tenemos con el monitoreo que les hablaba yo, que viene a través de la Ley General de Pesca y Agricultura, con ese monitoreo nosotros tenemos áreas que generalmente van sobre los 30 metros de profundidad, y la única que tenemos que es más somera es Puerto Rosales, ¿ya? Entonces, cuando uno se acerca a la costa, la condición
cambia y se vuelve más eutrófico al estar con mayor relación con la costa. Una, porque tiene una mayor relación con el fondo, con el sedimento, y eso se resuspende con el movimiento de la columna de agua, y la otra es que como está la actividad antrópica y la tierra en sí, desde ahí donde llegan los nutrientes al lago. O sea, si no hubiesen seres humanos, los lagos igual se irían eutroficando, pero en una tasa mucho más lenta que la que se produce por efecto nuestro. Entonces, al estar en la orilla, el efecto de la costa es súper fuerte. Entonces, nosotros en el Yanquihue vemos que el agua de la columna está mayormente oligotrófica, pero el fitoplancton nos dice que hay una tendencia a la mesotrofía, ¿ya? Y nosotros vemos que en la costa se han producido, como les mostraba, floraciones de crecimiento explosivo de algas en la orilla, también algas en la columna de agua. Entonces, eso nos muestra que hay una tendencia a la eutroficación. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos un modelo de capacidad de carga y el modelo no está sobrepasado, pero hay que considerar que, por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá, ellos ahora están usando más de un modelo para el mismo lago porque tienen que acoplar lo que pasa en la parte profunda y lo que pasa en la costa. Y eso es diferente. Nosotros con lo que estamos viendo de que la capacidad de carga no se ve sobrepasada, tenemos una visión más de la zona pelágica. La parte netamente costera está más afecta a la eutroficación. Si el agua sale como nosotros la estamos viendo aquí, el agua sale relativamente limpia, no es un agua tan sucia, entre comillas igual, porque y hemos tomado muestras en el río Maullín y no hemos encontrado grandes diferencias de lo que hay en la estación más profunda en el lago de Yanquihue. O sea, sale una concentración oligotrófica, pero de ahí, como los ríos tienen una mayor capacidad de dilución y se mueven, desde que el río, desde que uno 20 pasos más allá, ya empiezan los ductos a caer al lago, hacia el río. Entonces, está, si bien, claro, si el lago se eutrofica, el río va a estar, pero peor. Pero hasta ahora lo que aporta el lago es relativamente bueno. Y considerando el trabajo silencioso que hacen los humedales también, ¿no? Exacto. Que explicará en alguna medida la baja contaminación o no tan fuerte, ¿no? Porque La profundidad. Bien. La profundidad del lago le da el chance lo hace más resiliente. O sea, si el lago es más somero, menos profundo, tiene una mayor, por ejemplo, el Villarrica. El Villarrica se mueve mucho más rápido el agua, tiene una gran cuenca, pero es más bajo. Entonces, por ejemplo, y esto que les explicaba yo del epilimnion y que hay una capa que hay una época en que se mezcla la cosa, en el lago Yanquihue, como el epilimnion llega hasta como los 50 metros, todas las bahías que estén hasta los 50 metros en algún momento del año van a ser excavadas y se va a levantar el nutriente hacia la columna de agua y va a estar disponible en parte nuevamente. Entonces, el hecho de que el lago sea profundo le otorga una mayor resiliencia. Entonces, y hay que acordarse que lo que entra al lago, la mayoría se queda. Nosotros vemos que más de un 90% de lo que entra se queda dentro del lago, del fósforo. Los contaminantes orgánicos se están acumulando ahí permanentemente en el fondo del lago. Sí, se va acumulando. Bueno. Sale una partecita de lo que entra, como un 20%, más o menos, 15, 20%. Depende del año, de la lluvia. Muchas gracias. Bueno, yo solo quiero aportar un poquito a lo que decía Nicole, que lo que muy bien decía ella, y también este lago Yanquihue tiene una tasa de renovación lenta, ¿ya? Que depende de la olla hidrográfica. Entonces, es una tasa de renovación que depende de los modelos, en 50, 70 años, entre medio, más o menos. Antiguamente hacía 70, parece que Nicola mostraste que disminuía a 50 y algo. De 49 a 84. Pero el lago Rupanco tiene una tasa de renovación de 10, 11, 12 años, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que como tú decías, los problemas se concentran porque el agua se cambian muy lenta, diferente a otros lagos que
el problema se transmite. Por ejemplo, en el lago Rupanco directamente los contaminantes se van a la cabecera del río, Rahue, porque este lago se renueva rápidamente en comparación a otro. Entonces también es un valor que lo hace, que marca una diferencia en cuanto al lago. Bueno, y tú lo que me preguntabas si la normativa era efectiva o no. Bueno, mira, yo hice mi doctorado en Alemania y tuve la suerte de estar trabajando un tiempo en un centro de estudios limnológicos que pertenecía al Ministerio de Baden-Württemberg. Yo trabajaba en mis temas, pero participábamos porque las reuniones eran súper interesantes, eran interdisciplinarias, y tú podías allí y escuchar, y todo se discutía en el grupo completo de investigadores, eso es lo que me gustaba de ella. Y allá la norma de marco europea da por hecho que todos los cuerpos de agua se protegen. Entonces el Estado alemán, el Estado europeo, lo que hace, mi experiencia en Alemania, pero sé que eso trasciende a Alemania, se da por hecho que todos los cuerpos de agua tienen que tener una buena condición ambiental, tal como lo dice nuestra legislación. Es un derecho humano. Por lo tanto, el Estado, antes de que tengan cualquier problema ambiental, siempre tiene estaciones de monitoreo que son estratégicamente determinadas según fuentes puntuales o difusas de contaminación, según núcleos urbanos, según parámetros limnológicos que tienen que ver con diferentes nacientes, diferentes anchos de bosque y ribera. Están esas estaciones determinadas por un organismo, no por 40 diferentes instituciones, un organismo que toma las muestras bimensualmente normalmente, y esos monitoreos, cuando hay un parámetro alterado, inmediatamente pesquisan cuál es la causa, cuál es el responsable, y las sanciones son terribles. Entonces, ellos funcionan así. Y eso sería lo ideal para mí. Si tú me preguntas, lo ideal sería que todos los cuerpos de agua estuvieran protegidos, que fueran un derecho y que no tuviéramos que estar haciendo normas que son procesos burocráticos muy largos, que a veces no funcionan, y que más bien funcionan las ordenanzas municipales cuando tú tienes un problema, porque hemos visto que tú ves un problema, pero tiene que ir una organización a tomar muestra, otra organización a tomar muestra, entonces al final se vuelve el sistema ineficiente por tanta burocracia. Y también para poder tener una norma en Chile, como no existen estos estudios previos, sino que son más bien reactivos, no existen estos años de datos que nos muestran cuál es la condición de cada uno de los cuerpos de agua, porque entonces se pueden clasificar, se pueden entender bien, y por lo tanto igual se pueden remediar de mejores diferentes formas según el problema. Entonces, acá en Chile se necesitan varios años de recopilación de información para poder tener la idea de los caudales, cómo van cambiando, las comunidades biológicas, los impactos en el tiempo, los nutrientes principalmente que producen la eutrofización, nitrógeno, fósforo, clorofila, sedimento, oxígeno. Entonces, son varios años como para poder tener una mirada integral. Las normas de Chile, por ejemplo, la cuenca del río Biobío tuvieron 30 años de datos, y la norma, de todas maneras, cuando se abrió el proceso, se demoraron 5 años más en tener la norma. Entonces, te digo que es lo que nos queda a Chile, en el fondo, poder tener una norma, porque en el fondo, si no, no tendríamos nuestros ecosistemas protegidos, pero lo ideal sería la otra figura, para mi gusto, por lo lento que es el proceso. Porque ahí la idea es tener normas con estándares que son ad hoc, apropiados al curso de agua en cuestión, ¿no? En este caso, estándares para el río Maullín, no es algo que se aplica de norte a sur, evidentemente. No, claro, no es algo que se aplique de norte a sur, pero por eso te digo, o sea, en todos los cuerpos de agua deberían tener estaciones realmente monitoreadas en el tiempo, como para poder tener los datos que demuestren cuáles son las amenazas puntuales de ese río, de ese lago. Por ejemplo, en el norte de Chile, principalmente nosotros tenemos problemas con metales en el agua, claro, ¿cierto? Y en las cuencas del sur de Chile, que son principalmente, las amenazas son forestal, piscicultura, ganadería, agricultura, están vinculados a lo que es el crecimiento demográfico en todos lados, pero están vinculados principalmente a aporte de materia orgánica, disuelta, nutrientes que causan la eutrofización. Entonces, es como que normalmente uno, cuando ve estas cuencas del sur, inmediatamente ya sabe que tiene que determinar estos parámetros de eutrofización,
más los complementarios, los bioindicadores, y metales es interesante, pero es un poco más complejo, porque naturalmente en Chile somos un país que tenemos, por nuestras cordilleras, tenemos grandes yacimientos minerales. Por ejemplo, estuvimos trabajando acá hace poco en un proyecto evaluando la calidad del agua de las APR, el acuífero y el agua que llegaba a los hogares aquí en la provincia. Es un proyecto que queremos replicar en la región porque hay más de 200.000 personas que no tienen acceso al agua en Chile, en esta región. Y mostró que en algunos APR el problema no era por contaminación, sino que se solucionaba en todo caso porque actuaban eficientemente los gestores de la APR, porque un proyecto también social, pero era porque naturalmente estaban emplazadas en lugares de la cordillera de la costa, rocas sedimentarias ricas en manganeso y hierro, en forma natural. Entonces, también en Chile falta una normativa específica para metales, por ejemplo. Usamos los de la UCEPA, los de Canadá, los de Holanda, siendo que naturalmente nosotros tenemos más metales. Bueno, Flor Uribe pregunta, ¿qué otras variables sería recomendable incorporar a la norma secundaria del lago? Incorporaría un índice de bioindicadores fitoplanctónicos. Esa sería mi inclusión. Y bueno, evaluaría qué otras, de acuerdo a los riles que tenemos, si es que es necesario evaluar algún tipo de dioxina o de metal pesado, como decía Norca. Es importante eso de las dioxinas también. Claro, porque son cancerígenas, teratogénicas, mutagénicas. Y el tema de los microplásticos también es tremendo, cómo ha aumentado en los ríos, lagos, en el océano, como ya es parte de la cadena trófica, el plástico. Y qué preocupante igual los resultados que mostrabais con respecto a estas algas tóxicas, estas microalgas tóxicas. Sí, nosotros hemos visto que aquí en el lago Yanquihue hay de esas que son potencialmente tóxicas. Hubo un estudio en el que dieron una floración que nosotros no hemos pesquisado con el monitoreo que hace el IFOP para la Ley General de Pesca. No hemos pesquisado que haya una gran concentración de cianobacterias en el lago Yanquihue, sino que hemos encontrado que hay en bajas concentraciones, pero suficientemente significativas en la columna de agua, como para tener un inóculo en caso de que se den las condiciones para que esta cosa vaya creciendo. Eso es lo que hemos observado, que existen, pero en bajas concentraciones. Como les decía, otro estudio vio Aphanizomenon, y esa es una cianobacteria tóxica que la vieron ahí en el lago Yanquihue frente a Frutillar. Pero no tenemos los resultados de si efectivamente fue tóxica o no la floración, ya solamente que estaba en alta concentración. En todo caso, en la misma microalga, pero lo que sí a mí también me preocupa es que la misma microalga que tenemos en el Yanquihue y que hemos visto en otros lagos del sur, en diferentes concentraciones, es la misma género, no la misma especie, sino el mismo género de microalga que tiene floración en el Villarrica, que es Dolichospermum. Y esa misma género de microalga, también en el Rupanco, Dolichospermum, y esa misma Dolichospermum es la que hace floración en los grandes lagos de Canadá y de Estados Unidos. Entonces es un grupo preocupante para los grandes lagos y profundos. Es preocupante porque justamente hay actividades que pueden ser consideradas amenazas, como por ejemplo el cultivo de salmones, que se van repitiendo en diferentes lagos, incluso en otros lados del continente, y que están sucediendo. Aunque hoy día estén en pocas proporciones, es cosa de recordar lo que pasó con la pesca artesanal en Maullín. O sea, hace 30, 40 años el Rhizoclonium estaba presente, pero pequeñito. Y así como va cambiando el ambiente, hoy día el Rhizoclonium es el gran problema que tienen quienes cultivan pelillo. Mira, lo que la UCEPA en Estados Unidos y Canadá, lo que ellos han visto, por ejemplo, es que el aumento de Dolichospermum se ha visto, sobre todo estas grandes floraciones,
las han visto producto después de las grandes lluvias, vienen unos periodos cálidos y con temperaturas sobre 24 grados Celsius, y en esos minutos empieza a producirse estas floraciones y entonces entonces la teoría es que también el lavado del suelo, la pradera lavada que tiene fertilizante, es muy importante en las floraciones de estas microalgas, que es como un nutriente así extruido que viene con toda la energía de la tierra. Entonces llega a los sistemas y hace también que las microalgas crezcan fuertemente. O sea, si bien es cierto, hay agricultura y entrega nutrientes disueltos al agua, ha ido en disminución bastante con los últimos tiempos. Y es una fuente a lo que la autoridad, hasta el momento, lo que yo tengo entendido, es que no la ha dejado crecer y la ha hecho disminuir. Pero en el caso de la agricultura, en agricultura lo importante no es el agua, es tener agua para regar y es que el suelo dé. Entonces, no importa, lo importante es si yo le pongo más, el suelo da más. Entonces le pongo y le pongo, le pongo. Entonces hay que ver ahí también, a ese cascabel nadie se lo ha puesto al gato. El uso del fertilizante está súper extendido, lo usamos, por ejemplo, en Chiloé. Este año hubo una floración súper intensa en Huillinco, y bueno, Chiloé tiene una gran fertilización, o sea, uso de praderas para fines agrícolas. Entonces, a lo que voy es que la agricultura también es una fuente importante, o la ganadería de nutrientes a los lagos. Y volvemos a que gran parte de la amenaza ocurre en el entorno de estos cuerpos de agua. Lo digo pensando en el propio río Maullín, porque el santuario de naturaleza, humedales del río Maullín, legalmente es el cuerpo de agua, porque eso es lo que logramos que fuese reconocido como santuario, porque claro, todo el entorno está privatizado, etc. Pero por suerte, yo pienso, lo digo por suerte, el entorno de la gran parte de la cuenca es hoy día un sitio prioritario para conservación. Entonces, de una u otra forma, también es una oportunidad, justamente para hacer control de lo que está sucediendo en las praderas, como también de lo que está sucediendo en las ciudades, ¿cierto? Y las industrias que están aledañas. Hay harto que hacer y, bueno, necesitamos que cada vez sea más gente. Quiero aprovechar de saludar a todos tus colegas del IFOP, así como también a todos los colegas del Laboratorio de Limnología de la Universidad de los Lagos. Hay una pregunta que me tinca que es más para Norca, la hace Camilo Navarro. Bueno, él dice, todo muy claro, muchas gracias. ¿Cuál es, a grandes rasgos, el procedimiento para establecer una norma secundaria en el río? Mira, bueno, primero hay que identificar cuáles son las fuentes puntuales y difusas de contaminación. Para poder identificar las fuentes puntuales hay que buscar la información en literatura académica, en informe y también en el sistema de evaluación ambiental, en la página web, donde están toda la lista de las empresas que han tenido que realizar una declaración de impacto ambiental o un estudio de impacto ambiental. Entonces, basándose en esa información, uno puede identificar, por ejemplo, cuáles son las amenazas y cuáles son los lugares estratégicos donde poder establecer nuestras estaciones de monitoreo. Entonces, lo primero es identificar las fuentes puntuales y difusas, y para establecer las fuentes difusas hay que hacer un mapa de uso de suelo del lugar para poder identificar dónde están también amenazas como de la agricultura y de la ganadería y de la actividad forestal, que más bien son difusos los aportes de nutrientes que llegan al ecosistema acuático. Y luego que tenemos ya identificados los lugares de monitoreo, que eso es lo importante, en este fondo vamos a identificar también cuáles son los posibles contaminantes que estas mismas empresas que ya no están identificadas estarían, porque eso ya se sabe qué es lo que están emanando, que están liberando al ecosistema. Estos contaminantes son los que se van a determinar, se van a levantar la información, se va a hacer un estudio, un diagnóstico ambiental en diferentes épocas del año. Idealmente hay que identificar las épocas secas y la época, si hay poco fondo en el fondo, la época seca y la época de mayores lluvias, y eso depende del río. Los contaminantes
por ejemplo, si estamos viendo acá, como les contaba recientemente, también lo mencionaba Nicole, que principalmente tenemos acá estas amenazas que tienen que ver con la intrusión de nutrientes. Por lo tanto, ya tengo establecida la estación de monitoreo según la información que existía, y también es importante trabajar con los ciudadanos. Nosotros en el RAW y en el DAMA, lo interesante de ese estudio fue que trabajamos con ciencia ciudadana, con mapas participativos. Por lo tanto, los vecinos a los sectores también saben cuándo ocurren estos procesos de contaminación, o también saben dónde están los ductos ilegales. Por lo tanto, es súper importante que ellos también estén ahí presentes y en conjunto hacer un mapa de monitoreo. Y luego, dependiendo de esto, los nutrientes, nitrógeno, fósforo, clorofila, sólidos totales suspendidos, que son nitrógeno, fósforo, clorofila, que son los indicadores de eutrofización, que están en la guía del Ministerio de Medio Ambiente del año 2017, que es la última guía, que es la que se está utilizando. Había una antigua, que es la de la CONAMA 2004, que igual hay parámetros que sirven de referente, pero la más actualizada es la 2017. Pero en la 2004, por ejemplo, si yo veo en mi río, que hago todo el monitoreo, que tengo 2 estaciones que tengo una temperatura de 30 grados y la otra tiene 12, obviamente ahí está pasando algo, hay una reacción exotérmica por una empresa o algo. Entonces, igual es importante, la 2004 igual nos da una idea un poco, aunque no sea muy usada, de lo que podría estar pasando. Pero los parámetros de eutrofización están en la última guía, entonces tomar estos parámetros junto con siempre oxígeno, porque es un indicador de metabolismo, y como les contaba, hay especies de indicadores que reaccionan justamente a bajas concentraciones, a déficit de oxígeno, la turbidez del agua, dependiendo de la cuenca, si hay financiamiento, metales pesados en el agua, y también en los sedimentos, porque los sedimentos nos cuentan una historia de lo que ha pasado en el tiempo. Por lo tanto también es importante hacer una mirada qué pasa con los sedimentos. Las microalgas que están en la columna de agua, que sirven como indicadores. También en los ríos son importantes no solamente las planctónicas, sino que se mira más bien las algas bentónicas, que son las que están en perifito, las que están sobre piedras, sobre el sedimento, sobre las macrófitas acuáticas. Los caudales, siempre hay que medir caudales, o sea, porque son la dilución, ¿verdad?, de los contaminantes. Y también hay que hay que tener una visión de cuenca, no solamente en el río, dependiendo de la longitud, este río 85 kilómetros de largo, que también en un momento desaparece y aparece, cambia completamente. Por lo tanto, hay que colocar estaciones en las nacientes, en las medias, antes y después que aparezca y desaparezca, y en las zonas antes del estuario, también en la porción estuarina, donde ahí ya no se pueden usar estos bioindicadores de macrófitas, pero sí de microalga, y se pueden utilizar indicadores como índice comunitario, cambio de riqueza, abundancia, diversidad, ya en el estuario. Y porque también corresponde al río, pero no a su porción fluvial, sino que justamente donde también hay interés de conservar los humedales. Entonces, y también como colocar estaciones de monitoreo en los principales tributarios a este río Maullín, ¿verdad? Porque es importante pesquisar. Quizás tenemos una empresa que no está liberándolo directamente al río, pero está en un afluente, está en un estero, bueno, estero en Chile no se dice, pero está chilenizada esa palabra. En un pequeño río, un riachuelo, está llegando al río. Entonces la cuenca, un poco tener una visión de la cuenca, subcuenca del río Maullín, para establecer las estaciones. Y luego que se saben los contaminantes, hacer análisis estadístico, comparaciones, modelos, para poder determinar y calcular percentiles. Ahí ya viene un tema más complejo, percentiles, comparar con las normativas y eso, pero primero tener una visión de los lugares, de los contaminantes, de las fuentes contaminantes, y importante, si quieres pesquisar una fuente contaminante 200 metros antes, 200 metros después, tenéis que basarte en la normativa para tomar las muestras, para preservar las muestras, para mantener las muestras, porque si no se usan las metodologías o lo que tiene que ver con transporte y manipulación de muestras, tus datos no son válidos. Hay que tener siempre réplicas, hay que tener réplicas también, por lo menos 2, para tener una desviación estándar, 2, 3 es lo recomendado. Entonces, todo eso, no sé si se me escapa algo, pero eso es principalmente lo que hay que hacer. Luego, en base a los resultados, se pueden disminuir
los números, obviamente, de estaciones y se concentran los esfuerzos y se determinan zonas que son interesantes para poder establecer estos monitoreos permanentes en el río, que también es importante tener los controles, por ejemplo, donde yo tengo zonas de muy buena condición ambiental, que lo muestran los bioindicadores, que te lo muestran los parámetros químicos, parámetros físico-químicos, y que normalmente corresponden a donde tenemos un bosque de ribera de un espesor mayor a 30 metros a ambos ríos, ambos lados del río, que son además corredores biológicos, ¿verdad?, de el huillín y otros vertebrados que andan por ahí paseando. Oye, Lorca, antes que se vaya Jaime, ¿cuánto tiempo puede llegar a tomar todo lo que mencionaste, digamos, pensando en que si se quiere impulsar una norma secundaria, cuánto es el mínimo de tiempo que hay que invertir? Como te digo, una cosa es levantar todo lo antes. Primero hay que hacer un estudio que tenga que ver unos 6 meses, porque cuesta, porque hay que tocar varias puertas, ¿cierto? La información acá con respecto al agua y los ríos y los lagos no está en un solo organismo, entonces hay que buscar en la DGA, en estos sistemas de evaluación ambiental, hay que buscar en los ministerios, en informe, en tesis, o sea, toda la información posible y generar esto y poder correlacionar esto, entonces eso te tomaría como unos 6 meses. Después tenéis que tener temporalidad, por lo tanto, tienes que por lo menos tomar en mínimo 2 veces en el año, idealmente, pero también en todo caso es representativo si hay estudios anteriores que tienen la temporalidad y tú quieres ver si la situación ha cambiado en el tiempo y tú te vas a la época crítica, ¿ya? Por ejemplo, el Maullín, como tiene un origen nival y pluvial y principalmente está regulado con lo que pase con el lago, las épocas secas no están en la época de mayores lluvias, sino que están en las épocas de verano. Entonces ahí bueno, ahí hay tener, o sea, disculpen, al revés, Al revés. en verano es cuando tenemos mayores caudales y en invierno menores caudales. Entonces hay que fijarse cuando están los menores caudales, que es donde los problemas se muestran mucho más, se evidencian, porque el RIL sigue siendo el mismo el de la empresa, no van a disminuir según la época del año, pero sí el caudal del río, entonces ahí se va a mostrar si hay un problema mayor. ¿Sí? Como marzo, abril, parece que, si no me equivoco, es la época más seca del río Maullín. Exacto. En esa época, por ejemplo, sería una buena época, pero si no hay informe, no hay estudio actualizado, va a ser necesario, o por lo menos la Seremía de Medio Ambiente va a necesitar el tema que pasa en la otra época, aunque yo considero que esa es la época más crítica y lo otro solamente serviría como para decir, es tan grave el problema que aunque tengamos muchos caudales, los contaminantes igual están altos, ¿ya? O sea, como para tener esa visión, porque la época crítica es la que te va a mostrar el problema en toda su magnitud, ¿ya? Pero se necesita, o si no hay muchos datos de estudios, como te digo, antes que hubieran mostrado temporalidad, es necesario igual levantarlo en diferentes épocas del año. Entonces ahí estamos, el levantamiento de datos y antecedentes 1 año y medio, y luego en ver el tema, los bioindicadores. Si son solamente a esta orden, demoran un poquito menos, pero si son a esta familia, especie, género, hay varios meses con trabajo lupa, porque es recomendado que solo una persona identifique las muestras, porque si no se crea el sesgo de, todo, o sea, del observador. Hay un sesgo que espera a la persona que termina. Entonces, pensando en eso, mínimo 2 años. Mínimo, dale. Muchas gracias. Ahí está, clarito como el agua, clarita como el agua que queremos tener y que nos estamos ocupando de defenderla y a la vez también de promover. La conversación ha estado súper amena y tenemos que reconocer, ¿cierto?, que estas dos grandes científicas, mujeres científicas que tenemos hoy, también son mamás, también tienen un hogar y no las quiero llevar al cansancio máximo porque sé que ustedes todo el día trabajan y trabajan harto, así que un reconocimiento para ustedes dos. Gracias. Gracias por la invitación. Son fantásticas, las admiramos y esperamos que esto también sirva como un reconocimiento para el trabajo de las mujeres en ciencia y desde nuestra parte también el reconocimiento porque sabemos que su labor va más allá. Muchas gracias. Gracias por invitarnos y qué alegría ver a Norca y conocerlos a ustedes y volverte a ver a ti, Jaime. Y gracias a los que nos han escuchado y ojalá
que sea un aporte y que si se quieren acercar a nosotros, bueno, a nosotros a través de la página del IFOP nos encuentran a todos y los proyectos, así que ahí llanos a lo que se necesite por el bien público. Y tenemos anuncios, ¿cierto, colega? No sé si... Deja que yo me despida, pues. No, es que todavía no estamos terminando. Todavía no me puedo Yo me despedir. estaba No, despidiendo. no te podemos soltar. Pero ya se pueden relajar, ya nos dijeron todo. Jaime, hay algunas preguntas en Me imagino. en el chat. Les preguntamos a las expositoras si se animan a respuestas breves y precisas. Sí. Sí. Como para no dejar a los Qué preguntantes. cortito. Sí, muy Ok. preciso, muy preciso. Ya sí. Mira, para Nicole, dice, del tiempo que llevan con el monitoreo, ¿han visto un crecimiento de cianobacterias? No en el lago Yanquihue. Listo, no en la muy corto. Pero ahí respondo. Ya. En el otro lago sí. Ajá. Hicimos un estudio en el lago Rupanco que compara los datos de 29 años y varios estudios que se hicieron cambio de uso de suelo, incremento, y se ve una correlación y aumento de 3 a 9 cianobacterias tóxicas en el lago Rupanco durante los últimos 29 años. Nosotros estamos en este momento, ya enviamos la publicación porque encontramos un bloom de Microcystia aeruginosa, que es una alga, una microalga, una cianobacteria tóxica en el lago Rupanco. Pero como decía Nicole, es complejo. Para poder determinar un bloom tenés que hacer, se te pasan porque son floraciones que duran 24 o 48 horas. Entonces es como muy asertivo de encontrarse justamente con un bloom en estos cuerpos de agua oligotróficos profundos. Y el asunto del cambio de uso de suelo, o sea, de campos, sectores que eran campos y hoy día están pasando a ser zona urbanizada, estas ecoparcelaciones, el problema gigante que tenemos ahí con Alto Maullín, por ejemplo, y otros sectores más, para que vean lo complejo de esto, o sea, una alteración en la zona alta de la cuenca o bueno, por alrededor de y todo lo que puede generar y después no va a cambiar, o sea, después estas mismas cianobacterias van a mantenerse. Mira, una cosa así, nada que ver, no me han preguntado, pero no importa. Mira, en el lago Yanquihue igual está en la municipalidad de Frutillar está muy animada o ha estado muy animada a tratar de conocer, evitar y mejorar la calidad de, o sea, evitar las floraciones algales y mejorar la calidad de agua de la costa. Súper motivada con eso. Acá en Puerto Varas habemos un grupo que se llama Comité Ambiental Comunal también, que está siempre atento a lo que pasa con temas ambientales para tratar de fomentar la educación ambiental en la población y servir de conexión para que se muevan los hilos estatales o de quien corresponda para que se eviten los problemas. Última pregunta. Hola, muchas gracias por sus exposiciones muy interesantes. ¿Se miden pesticidas para una norma secundaria? Esa es la pregunta. Para una norma primaria. En la norma primaria, que son las normas que ponen, la que tienen que ver con las actividades que podrían poner en riesgo la salud de las personas cuando hacen actividades de contacto directo con esas aguas. En esa norma están establecidos que tienen que ser medidos los plaguicidas, pesticidas, DDT, por ejemplo. Pero en la norma secundaria normal no han sido, no están, ni siquiera, no están en la guía, no están aún en la guía como cuáles serían los umbrales. En la última guía, en la CONAMA 2004 estaban, pero en la última guía no están considerados, pero las guías como son específicas, las normativas, se podrían, si es que hay algunos eventos que demuestren que hay alguna contaminación por pesticidas, por ejemplo en el río Maullín, estos pesticidas también deberían ser incluidos en la normativa si se encuentra que ponen en riesgo. En el Damas y en el Rahue nosotros los medimos y determinamos que no había contaminación por pesticidas, por lo menos estaban presentes, pero su concentración era menor a los umbrales que establecía la norma primaria, porque los rangos cambian para la norma secundaria, según la CONAMA 2004. Entonces, eso. Buenísimo. Ahora sí, ya no hay más preguntas. Entonces ahora me despido. Tenemos un anuncio. Tengo un anuncio. Mira. ¿Quién va? Ahí va.
Así es. Tenemos tercer curso de conservación y manejo de humedales este año. Se abre en este mismo preciso momento las postulaciones. Como ya saben, es un curso gratuito, certificado. Y ahí está la información para que puedan entrar, pinchar. Vamos a estar distribuyendo por redes sociales. Por ahora solamente queremos compartir el anuncio. Y eso, no sé qué más agregar, Jaime. Desde julio hasta septiembre, una cosa así. Este es un curso que ya va en la tercera versión. En el primer módulo tuvimos a Norca como profesora en un módulo, y hoy día, con el máximo orgullo, hoy día todos los profesores que están en el curso son buenísimos, todos con posgrado. Ha ido evolucionando el curso, ahora ya nació en el río Maullín y apareció gente que quería sumarse desde Chiloé, pasó al segundo curso, estamos en la modalidad virtual, y hoy día ya está como una red de humedales: Maullín, Chamisa, Calbuco, Isla Quinchao, y está enfocado a actores, hombres, mujeres, vecinos a estos humedales que hoy día, por suerte, ya la mayoría están con alguna categoría de conservación, como santuario de naturaleza o sitio de importancia internacional para aves playeras migratorias. Visiten la página, son cupos limitados, pero es gratuito y está reconocido por la Universidad Santo Tomás. Sí, así es que vamos a estar dejando la información y ahí pinchan el enlace, los va a llevar eso a un lugar para inscribirse y aplicar. Así es que eso, mira, tenemos un invitado aquí que llegó, Luis Balboa, que se sumó. Pues no sé si estará por ahí, está su foto. Hola, saludos a todos y todas. Hola, Norca, Nicole, hola. Hola, Luis. Saludos. Muy bien. Ahí hay foto. Ah, ahí está. Pelado. Se ve muy bien. Gusto verlo. Pero también como nuestras invitadas científicas. No, ha sido un excelente programa. Aprendimos cantidad. O sea, yo no sé si la Norca me perdona, pero me quedé con la duda, Jaime. ¿Por qué no se dice esteros en Chile? Porque estero a nivel mundial, si tú buscas un libro o buscas información en publicaciones científicas, crea un poco confusión, porque un estero a nivel universal es un cuerpo de agua léntico, es decir, no fluye en una dirección. Si son estos esteritos, acá son los bofedales, las ciénagas, las zonas inundadas en Latinoamérica, en nuestras latitudes, se denominan estero. Vale. Pero acá en Chile ya está como chilenizada la palabra, entonces ya igual se entiende que cuando alguien acá dice un estero se refiere a un ecosistema lótico que tiene un ancho menor a 1,4 centímetros y que es un riachuelo, un arroyito. Pero cuando tú afuera, porque a mí me pasó, yo hablaba del estero y todos me decían, no se imaginaban las vacas, las aves, todo inundado. Y decían, no, si viene la cordillera. Entonces ahí ya, cuando tomé los cursos de limnología, me dijeron chilenismo. Y también eso me lo dijeron los limnólogos de acá, que se acepta, se entiende, pero es un chilenismo. Qué buen dato para terminar. Entendí dos cosas. Los esteros de Liberá. Ahora entiendo por qué se llaman así. Buenísimo. Bien. Saludos también a la gente que quiere llamarle Leufu. Los Chayelco. Genial. Muy agradecido. Saludos para estas preciosas mujeres, para los colegas, la gente que está en sintonía acá. Desearle harto Nehuen, que se preparen para resistir bien este invierno y la mejor de las suertes para todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Norca. Nicole, gracias. Chao. Luis. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, que estén muy bien. En un par de jueves más hablaremos de historias y de gentes asociadas a la cuenca del Maullín. Así es que vamos con historias. Muy bien. Un gusto compartirte de nuevo, Nicole. Jaime, el río Maullín. Gusto verte. Chao. Saludos a todos. Chao, que estén bien. Chao.